Hola, hola y bienvenidos a Coquette Macramé. En el video de hoy haré este camino de mesa. Miren, es súper largo, tiene 1 metro de largo por 30 centímetros de ancho. Así que si quieren saber cómo hacerlo, continúen viendo el video. Para empezar a hacer este camino de mesa, necesitaremos una barra sin importar el largo de la barra. ¿Sí? Solo la necesitaremos para colocar todas las cuerdas. Cogeremos una de las cuerdas que estábamos cortando, la partiremos por la mitad y la colocaremos en la barra haciendo el nudo alondra. Ya tengo la primera y ahora como este nudo hacemos con todo el resto de cuerdas que tenemos. Y así es como me quedó cuando coloqué ya todas las cuerdas con el nudo alondra. Le di la vuelta a la barra para que me quede el nudo alondra de esta manera. Ahora vamos al siguiente paso. Para esto cogeré la primera cuerda, que es esta de aquí. La colocaré de esta manera, así, paralelo a los nudos alondra que tengo aquí, de esta manera. Y empezaré a hacer el nudo festón con todas las cuerdas que me sobran. Es decir, cogeré la siguiente y haré esto. Cogeré la siguiente, la volveré a coger y volveré a hacer otra vez el nudo alondra con la misma cuerda. Lo aprieto muy bien, ¿sí? Que queden todos los nudos muy pegaditos. Cojo la siguiente cuerda y vuelvo a hacer otro nudo festón. Recuerden, 2 nudos por cada cuerda. Apretamos bien todas las cuerdas, unimos todos los nudos, todo que nos quede muy bien apretado, ¿sí? Y así vamos haciendo estos nudos festones con todas estas cuerdas. Y así es como me quedó esta zona de aquí, que ya hice toda la fila de nudos festones. Ahora vamos a empezar a hacer el diseño. Para esto voy a coger una cuerda, la primera, y la dejaré libre. Ahora cogeré 4 cuerdas siguientes y haré un nudo plano o cuadrado. Si quieren aprender a hacer el nudo plano o cuadrado más detenidamente, les comparto un tutorial por aquí donde explico paso a paso cómo hacerlo. Y ahora haré un nudo más. Cogeré 4 cuerdas siguientes y volveré a hacer otra vez. Ahí ya tenemos los 2 nudos. Ahora lo que voy a hacer es un tercer nudo aquí en el centro. Para esto cogeré 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas
del otro nudo y haré aquí otro nudo plano o cuadrado. Ahora cogeré esta cuerda que dejé de lado, la inclinaré de esta manera y haré nudos festones con todas estas cuerdas. Con esta, 1, 2, 3 y 4. La coloco así y empiezo a hacer nudos festones. Recuerden apretar muy bien. Hacemos un nudo con la misma cuerda y otro nudo. Siempre para hacer nudos festones son 2 nudos con la misma cuerda. Ahora cogeré la siguiente y otra vez. Y ya completé mis 4 cuerdas que tengo aquí con el nudo festón. Las dejo de lado. Esta de cuerda de aquí la dejo aquí, que la voy a utilizar luego, ya verán. Luego tengo aquí mis 4 cuerdas restantes. Cojo esta cuerda de acá, ¿sí? Esta de aquí, la que está al lado, y vuelvo a hacer nudo festón en esta zona, ¿sí? Y nudo festón con estas 4 cuerdas más esta cuerda de aquí, esta de aquí. Entonces, con estas 5 cuerdas, nudo festón. Y así es como ya tenemos la primera parte. Cogeré mis 10 cuerdas y volveré a hacer exactamente este mismo triángulo. Dejaré una libre, que esta la voy a utilizar después, como ya saben, y empezaré mi nudo plano o cuadrado. Si ven, aquí utilicé 4 cuerdas y aquí utilizaré otras 4 cuerdas. Son 8 cuerdas. De momento voy utilizando 8 cuerdas. Ahora haré el nudo plano del centro. Utilizaré 2 cuerdas de cada uno de los nudos. Ahora utilizaré esta cuerda de aquí que hemos dejado libre
y con estas 4 cuerdas siguientes haré nudo festón. Y ahora cojo la siguiente cuerda, que es esta de aquí, y hago nudo festón con estas 5 cuerdas, incluida esta de aquí, recuerden. Y así es como ya tengo el segundo, y así como estos de aquí, hacemos en esta zona de acá, que en total me saldrán 3. Ya tengo mis 5 triángulos o la mitad del rombo. Ahora tenemos que continuar con el patrón. Para esto voy a coger estas 5 cuerdas y las voy a dejar de lado. Ahora cogeré 10 cuerdas desde aquí para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son todas estas. Con todas estas cuerdas haré otro rombo. Pero como ven, aquí ya tengo la mitad del rombo, ¿sí? Aquí tengo la mitad del rombo. Ahora tengo que hacer esta V aquí para hacer la otra mitad del rombo. Y aquí en el centro tengo que hacer nudos planos o cuadrados. Entonces voy a empezar con los nudos planos o cuadrados. Entonces para esto me voy a dirigir al centro, que es aquí, ¿sí? Entonces tengo 5 cuerdas hacia un lado y 5 cuerdas hacia el otro lado. Cogeré las 4 cuerdas centrales, que son estas de aquí, y haré un nudo plano o cuadrado. Listo, tengo el primero. Ahora voy a hacer el segundo. Entonces aquí tengo las 4 cuerdas. Divido por la mitad, 2 cuerdas hacia un lado, 2 cuerdas hacia el otro. Cojo estas 2 cuerdas más 2 cuerdas que tengo aquí y vuelvo a hacer otro nudo aquí con estas 4 cuerdas. Listo, ahora ya tenemos los 4 nudos planos. Ahora vamos a coger esta cuerda de aquí y esta cuerda de acá para cerrar los rombos, ¿sí? Para completar. Entonces aquí tenemos 10 cuerdas, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con los que hicimos este diseño de los nudos planos o cuadrados. 9 y 10, que son las cuerdas para cerrar. Entonces ahí es que ocupamos también nuestras 10 cuerdas para hacer este rombo. Entonces cogeré esta cuerda, la inclinaré y con estas 4 cuerdas siguientes nudo festón, igual que como hicimos en esta zona. Listo, ya tengo mis 4 cuerdas, ya tengo esta zona. Ahora hacer esta zona de acá. Cojo esta cuerda, que es esta misma, la cuerda guía, ¿sí? La inclino y nudo festón con estas 4 más esta de aquí. Como ya saben, como ya hicimos en la parte de acá arriba, esta de aquí también. Entonces con estas 5 cuerdas. Y ya tenemos el primer rombo. Ahora tenemos que hacer en estas zonas de aquí 3 rombos más, aquí, aquí y aquí. Para hacer el siguiente, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al centro, en esta zona de aquí, y cogemos 2 cuerdas de un lado, de este lado 2 y de este lado 2. ¿Sí? Ya tenemos aquí las 4 cuerdas y hacemos otro nudo plano o cuadrado.
Ya tenemos aquí nuestros 4 nudos, ahora vamos a cerrarlo. Para eso cogemos la siguiente cuerda. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la siguiente cuerda para no confundirnos? Vamos a contar desde aquí, miren, esta es la última cuerda que utilizamos para hacer el nudo plano cuadrado. Desde aquí hacia acá, 8 cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí están las 8, la que está al lado, esta es la 9 y la que está al otro lado es la 10, que justo coincide con esta de aquí. Siempre tiene que coincidir con la cuerda guía de esta zona. ¿Sí? Entonces cogemos esta, inclinamos y nudo festón con las 4 cuerdas siguientes. Y así es como les quedan ya los rombos. Entonces aquí me quedan hacer 2 rombos más, aquí uno y aquí otro, así que eso voy a hacer ahora. Ahora vamos a continuar haciéndolo. Entonces ahora vamos a utilizar estas 5 cuerdas que habíamos dejado de lado, ¿sí? Las vamos a unir al proyecto y vamos a empezar a hacer aquí otro rombo más, y así haciendo rombos aquí. Aquí en total me quedarán 5 rombos, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a empezar. Vamos a coger la quinta cuerda, que es esta. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la quinta, que también es la cuerda guía de esta zona de aquí. La inclinamos y vamos a hacer nudo festón con estas 4 cuerdas, empezando por aquí. ¿Listo? Ahora tenemos que hacer la zona central de este rombo, que es estos 4 nudos planos de aquí, que ya sabemos cómo hacerlos. Ahora voy a cerrar este rombo cogiendo esta cuerda de aquí, que es esta cuerda guía, la inclino y nudo festón con 4 cuerdas. Y ya hice el primer rombo, ya completé esta V. Ahora para hacer los siguientes rombos, los 3 siguientes rombos, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo con estos rombos de acá arriba. Coger las 4 cuerdas centrales y empezamos a hacer un nudo, luego cogemos las siguientes cuerdas y hacemos los 4 nudos y luego lo cerramos, ¿sí? Exactamente lo mismo que hemos hecho con estos rombos de acá. Hacemos aquí, aquí y aquí. Ya hice estos 3 rombos, ahora haré este rombo final utilizando estas 5 cuerdas que no habíamos utilizado anteriormente. Contaré 5 cuerdas, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 son las que voy a utilizar y voy a hacer aquí una diagonal con nudos festones. Cogeré esta cuerda, que es mi cuerda guía, que es esta de acá arriba, así que va hasta aquí. La pongo así y nudo festón con estas 4 cuerdas. Y ya tengo aquí la primera parte del rombo. Ahora aquí haré la zona central con los 4 rombos, que ya sabemos cómo hacerlo. Y así es como me quedaron ya los 5 rombos. Entonces ahora para continuar haciendo el proyecto es muy sencillo. Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo con esta fila de aquí y con esta fila de acá. Entonces, como vieron aquí, hicimos 4 rombos. 1, 2, 3, 4 en la primera fila. Y en la siguiente fila hicimos 5 rombos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para hacer la siguiente fila lo que haremos son 4 rombos aquí, que los podemos diferenciar facilísimo. Miren aquí 1, 2, 3, 4. Entonces lo mismo que hicimos aquí, lo replicamos acá. Una vez que ya tengamos esto replicado acá, pues tendremos que hacer la fila de 5, tal cual como la hicimos aquí, ¿sí? Entonces aquí vemos la fila de 5 y así vamos haciendo. Hacemos una fila con 4 rombos y otra fila con 5 rombos. 4 rombos, 5 rombos y así hasta llegar a la altura deseada. Entonces este patrón de aquí, esta franja de aquí, la vamos a repetir varias veces. Ya casi tengo terminado el camino de mesa, ya hice todos los rombos. Ahora ya voy a hacer la última parte para que vean cómo lo cierro. En este paso haré la fila de los 5 rombos. Como ustedes ya saben, pues hacen primero una fila de 4 rombos y luego otra fila de 5 rombos. Entonces aquí tenemos la fila de 4 rombos y ahora aquí haré una fila de 5 rombos. Pero no haré todo el rombo completo, sino que lo haré solo por la mitad. Por ejemplo, solo estos 3 nudos planos o cuadrados. Así que vamos a hacerlo ahora. Sí, entonces para terminar siempre les aconsejo que terminen así, con este 5 rombos, con esta fila de 5 rombos, ¿sí? Pues aquí, ustedes ya saben, haremos nuestro primer nudo plano. Listo, ya tenemos los 3 nudos, así que así lo vamos a dejar, ¿sí? Ahora haremos lo mismo con estos 5 rombos de aquí, haciendo 3 nudos en cada uno de estos. Y ya terminé con estos rombos de aquí, haciendo los 3 nudos planos o cuadrados. Entonces aquí, como ven, me va a quedar una línea recta, ¿sí?
Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Cogemos esta cuerda de aquí, que sería la cuerda guía de la primera cuerda. La ponemos así, horizontal. Y vamos a hacer nudos festones con todas estas cuerdas. ¿Sí? Apretamos muy bien. Y ya terminé toda esta fila de nudos festones, ya me queda así. Ahora solo me queda arreglar estos flecos. Para esto voy a cortar estos sobrantes. Y ya más o menos tengo cortado. Ahora voy a cepillarlo un poquito. Y ya tengo estos, ya los cepillé un poquito y ya tengo estos flecos. Ahora voy a hacer los flecos del otro lado. En este lado de aquí, como ven, es el lado de la barra. Sí, que le coloqué la barra. Ahora lo que voy a hacer es quitarle esta barra. Entonces voy a cortar estos nudos alondra por esta zona de aquí. Lo que puedo hacer es o quitar la barra de esta manera, así poco a poco voy quitándola, o si no, también más fácil es cortar aquí por la mitad del nudo alondra. ¿Sí? Voy cortando. Aquí me van quedando las cuerdas, miren. Aquí me van quedando los flecos y así voy cortando cada una de ellas. Ya corté todas las cuerdas. Ahora voy a sacar el palo, miren, de esta manera, sale facilísimo. Y aquí ya tenemos los flecos. Entonces ahora lo que voy a hacer es otra vez cortar los flecos a 6 centímetros, cepillarlos un poco como hice en la parte de abajo y ya lo tendríamos. Y así es como me quedó este camino de mesa. Espero les haya gustado muchísimo el paso a paso y lo puedan hacer. Y les recuerdo que este camino de mesa es laborioso de hacerlo, van a llevar bastantes horas, así que no se impacienten y poco a poco lo van a lograr hacer. Y si les gusta el macramé, pueden suscribirse en este botoncito de por aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya haciendo. Y también si quieren saber más videos de macramé, no duden en visitar estos de por aquí porque están súper entretenidos y les cuento truquitos que nadie les dice. Así que a ver esos videos.